Bueno, yo no sé lo que va a salir de esto, pero voy a contar un poco mi experiencia lectora o mi experiencia como lector en este último tiempo y cómo como que se reactivó mis ganas de leer ya hace más o menos un año. Todo comenzó en diciembre del año pasado cuando por temas de servicio de internet se me cortó el internet de mi departamento y nada, no tenía nada para ver, no podía ver YouTube, no me podía gastar los datos tampoco porque me iba de viaje, iba a necesitarlos. Entonces como que dije, bueno, ¿qué puedo hacer para entretenerme? Y lo único que se me ocurrió fue hacer uso de todos los libros que tengo y que nunca terminé de leer o que nunca leí en su totalidad. Así que nada, arranqué un poco como para distraerme y por entretenimiento. Y para esos días en que no tenía internet y me tenían que venir los técnicos a repararlo, me puse a terminar libros pendientes. Ahí comenzó con este libro que se llama Freakonomics, que es de Steven Levitt y Stephen Dubner, que es un periodista y un economista que recopilan como un montón de estadísticas, datos curiosos, cosas de la economía que uno no ve o estudios de la economía que uno no piensa que se dedican a eso. Uno piensa que es todo números y economía como de mercado y capital y todo eso, y en realidad un economista está preparado para analizar un montón de tipos de datos y nada, un poco el libro se trata como de cómo los seres humanos se comportan en base a distintos incentivos y cómo los incentivos, que por lo general están hechos o formados por los gobiernos, nos van como modificando. Nada, el libro es muy entretenido, muy divertido, la verdad que es muy fácil de leer y además como no tenés que saber absolutamente nada de economía, son como cosas que pasan en la vida cotidiana o que a ciertos grupos les afectan y nada, y este libro como que explica como la economía desde otra perspectiva. Nada, por poner un ejemplo, dice, bueno, ¿qué es más peligroso, una pistola o una piscina? Hay una parte del libro en que explica si en contra de lo que uno piensa intuitivamente, que en Estados Unidos se mueren más niños por ahogarse en una pileta que por que les hayan pegado un tiro o por usar un arma que está en una casa, ¿no? Entonces es como que dice, bueno, en contra del pensamiento común, sería más importante para un padre ponerle una cerca a una piscina, a una pileta, que poner un arma bajo llave y todo el tema. Bueno, después el libro, que en realidad iba por la mitad y nada, me tomó un par creo que fue en un mismo día, creo que terminé lo que me quedaba, empecé a leer este otro libro, que se llama La guía del autoestopista espacial. Es medio una comedia de ciencia ficción con un humor súper británico. Me lo leí creo que en 2 días y me gustó, pero siento que no soy muy el público del libro. Encima después me enteré que tiene varios libros, o sea, es como una saga, una especie de saga, y la verdad que no me interesó lo suficiente para comprarme el resto de los libros, pero la verdad me entretuvo esos días que no tenía nada para ver. Cuando terminé de leer esos libros y después me volví en internet, dije, che, está bueno esto de leer y lo debería retomar. Así que me compré como 2 libros para buscar un poco eso. Uno es este, que se llama Byung-Chul Han, Psicopolítica. En realidad el nombre ese es del autor. El libro se llama Psicopolítica y es un libro que escuché recomendado en un video de YouTube y me interesó y leí la primera parte, nunca lo terminé y me parece súper interesante. Es como que habla un poco como de cómo el mundo actual se estructura y cómo la psicología de la política y cómo todos estos mensajes de ser tu propio jefe y un montón de tipos de cosas así son como la nueva oleada del
capitalismo o del neocapitalismo o del neoliberalismo. Esto no tiene ninguna implicancia política, pero está bueno como entender o ver otra perspectiva de las cosas que van pasando. Después este libro, súper conocido, de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari. Como ven, tampoco lo terminé. Es un libro súper interesante, que de hecho no lo voy a retomar desde acá, sino que lo voy a empezar a leer de vuelta desde cero cuando lo retome en algún momento. Pero es un libro súper interesante, habla como de la evolución del ser humano, de las civilizaciones, de nada, básicamente eso, de animales a dioses, o sea, cómo el ser humano, el Homo sapiens, arranca como un animal y se termina convirtiendo prácticamente en el dios de este planeta que nada, hace todo a su placer. Básicamente lo único que se contrapone es la naturaleza. Pero bueno, este libro está muy interesante, no sé qué puedo decir que no conozcan, es un bestseller mundial, pero bueno, ahí está. Después estos libros no los retomé, pero compré este libro a mitad del camino, que es El Hobbit. Otra vez, tipo, ¿qué puedo decir del Hobbit? Es como el libro más conocido del mundo probablemente. Fue el libro con el que descubrí un poco mi amor por la fantasía. En realidad fue el primer y casi único libro de fantasía que leí. Ahora he leído otros de más chico, pero no cuento los libros que leí de más chico. Tengo que aclarar que estos son todos los libros que me compré después de esto que me pasó con lo de internet y que dije, che, está bueno esto de leer, voy a volver a retomarlo. Anteriormente leí otros libros y bueno, no los estoy incluyendo acá porque no le veo mucho sentido. O sea, estos libros los compré consciente de quiero leer estos libros, no fueron regalos ni nada. Bueno, El Hobbit. Lo leí mientras cursaba, o sea, lo leí a la noche después de la facultad y me encantó. O sea, fue como de los primeros libros que leí, dije, y me salió un poco de la estructura esta de ensayo, como que siempre leí mucho como teoría o ensayo, nada de ficción. Y bueno, este es uno de los pocos libros de ficción o el libro que me hizo querer leer más de ficción y no tanto de ensayos, historia y etc. Me encantó, sinceramente me encantó. O sea, siento que es un libro que o sea, está muy bien para gente muy chica y para gente muy grande y todos lo van a entender y van a verle el lado que sean capaces de verle y va a estar bueno igual. Así que nada, El Hobbit me lo terminé. Lo tuve que dejar en la mitad de la cursada porque no podía dedicarle tanto tiempo, que como me tenía que dormir temprano, pero fue de los pocos libros que dije, che, quiero seguir leyendo, o sea, quiero saber qué pasa en el siguiente capítulo y todas las noches leía entre 20 y 30 páginas hasta que lo dejé y cuando terminé de cursar y empezaron mis vacaciones de invierno, me lo terminé en un día, así que me encantó. Después, cuando terminé de leer El Hobbit, quise comprar más libros todavía. Y mientras esperaba que esos libros me llegaran, leí un libro que tenía en mi estantería y que había empezado a leer de chico porque me lo había regalado mi abuela y nunca lo terminé de leer, ni siquiera casi que lo arranqué, leí las primeras páginas. Y en ese momento no me interesaba mucho, pero como ahora necesitaba leer, lo agarré y bueno, lo comencé. Lo empecé y lo terminé en un día, o sea, lo terminé en 7 horas. La ciudad de las bestias, de Isabel Allende. Perdón si no lo dije antes. Isabel Allende, una autora súper reconocida en Latinoamérica, una de las más conocidas, diría yo. Creo que siempre toca como el género fantástico, sobrenatural. Leí algo en el secundario, pero nada, este fue como el primer libro así consciente de que estaba leyendo literatura, etc. No fue muy para mí el libro, sinceramente, sobre todo el final. Siento como que desarrolla un montón la historia en el medio y al final lo resuelve en 4 o 5 páginas y siento como que lo resolvió medio como infantil, como que le faltó algo, no sé. No tengo la lectura suficiente para criticarle algo a los escritores, pero por lo menos a mí no me cerró mucho. Y de ahí, bueno, arranco a comprar más libros y me empiezan a llegar estos libros que yo decía. Uno de estos es Personalidad y Poder, de Ian Kershaw. Un libro que
escuché recomendado Ian Kershaw en un podcast que hablaba de Descenso a los Infiernos, me parece que se llama el libro. Y bueno, como no lo podía conseguir, me compré este. Y la verdad que está muy bueno. Es como mini biografías de todos los personajes que aparecen acá y acá. Básicamente los forjadores de la Europa moderna. Todos personajes, líderes políticos, o sea, ya ven las caras. Lenin, Churchill, Stalin, bueno, Margaret Thatcher, Franco, y bueno, siguen más por acá. Y habla un poco de eso, como mini biografías de cómo estas personas llegaron a convertirse en líderes de sus países, cómo los transformaron y bueno, un poco de contexto histórico. Está bueno como para enterarse de cosas que capaz no están en la Wikipedia de estas personas, aunque capaz que sí, porque no las leía todas las Wikipedias de estos personajes. Debo aclarar que tampoco lo terminé, de hecho voy como por la segunda biografía. Empezó con Lenin, es muy interesante, y después continúa con Mussolini, también muy interesante. Pero bueno, nada, lo tengo ahí pendiente. Son mini biografías, un poco mini biografías, que yo creo que te las puedes ir leyendo con tiempo, no es un libro como para sentarte y leerte todas las biografías de una, ¿no? Ahí, no sé, una recomendación de dónde fue que me llevó, creo que fue porque viendo la página de Editorial Planeta encontré este libro que se llama La historia de Rusia, de Orlando Figes. No sé, nunca me gustó Rusia en general, o sea, no es que me disgustó, pero nunca dije, che, qué buena la historia rusa. Pero fue un momento en el que en la facultad, yo estudio ingeniería y hablaban como de autores de matemática o álgebra rusos, empecé a escuchar como alguna música rusa, y bueno, cosas por el estilo, y dije, che, la verdad que estaría bueno aprender un poco de historia rusa. Y la verdad que el libro está buenísimo. O sea, Orlando Figes, que es un historiador muy conocido, británico-alemán, todos sus libros se tratan de Rusia, de hecho sus libros más conocidos son todos de Rusia. Y nada, este que es como una recopilación medio breve de la historia de Rusia, está buenísimo. A mí me gustó mucho y no lo terminé, pero está muy interesante. De hecho, lo fui marcando con esto de todos datos interesantes que están buenos, y hice como pequeños resúmenes de cada capítulo. Muy interesante la historia de Rusia. Además aprendes de historia de otras cosas, no solamente de Rusia. De ahí me llega este libro, Tan poca vida, súper conocido, creo que lo saqué como de TikTok de tanto verlo, y dije, la verdad que si lo recomiendan tanto, debe estar bueno. Y sí, lo está. Lo arranqué en vacaciones de invierno, no lo terminé, y es una de mis misiones para leer en el verano, terminar Tan poca vida, que es un libro bastante doloroso. Lo poco que leí fue como, es la primera vez que leo algo tan triste. Así que, nada, le tengo muchas expectativas de este libro. Lo que leí me gustó mucho, de hecho voy como un tercio del libro más o menos, un poquito más de un tercio, y me va gustando bastante. Después, junto con otro libro que tengo acá, que es El maestro y Margarita, pero este no voy a hablar porque ni siquiera lo arranqué. O sea, todos estos libros son como que o leí un poquito o los terminé. Pero bueno, cuando me compré este libro, que después voy a hablar de esto, me dieron en la librería un libro como sorpresa que me podía llevar aleatorio. O sea, yo no sabía cuál estaba eligiendo. Y cuando llegué a casa lo abrí y me tocó este libro, que se llama Anzuelo para espías, de Len Deighton, que también lo dejé por la mitad y lo tengo que continuar ahora en vacaciones de verano. Voy a hacer un video particular de mis libros de las vacaciones de verano, pero bueno, es un libro policial de espías súper interesante. Nunca había leído policiales o nunca me había interesado leer policiales, y este libro me llamó totalmente la atención. O sea, imagínense que llegué a casa y me puse a leer primero el libro que me tocó sorpresa que el libro que fui a comprar. Así que nada, bueno, ya voy a hablar de esto. Y por último, el último libro que me compré, en la mitad hay un libro de Murakami, que no lo tengo acá porque se lo llevó mi hermana, se lo presté a mi hermana. Un libro de
pequeñas historias, relatos cortos, muy bueno. La verdad ese me gustó mucho, lo recomiendo, se llama, lo voy a dejar por acá, pero se llama Primera Persona del Singular de Haruki Murakami, es recontra conocido, autor japonés. Y el último libro que me compré, creo que tengo alguno más, pero de vuelta, como no los empecé, no los quise traer, pero este sí, lo comencé, de Stefan Zweig, súper conocido autor, me parece que es austríaco o algo por el estilo. Momentos estelares de la humanidad. Recopila de vuelta como partes de la historia o momentos estelares de la humanidad que Stefan Zweig, el autor, reconoce que son importantes como para el desarrollo del mundo y te va explicando un poco su perspectiva de esos hechos y bueno, muy bueno como para aprender cosas de la historia. El primer capítulo me gustó mucho, que habla de no me estoy acordando justo, Marco Tulio Cicerón, eso mismo, Marco Tulio Cicerón. Habla el primer capítulo. Me quedó toda la historia, pero no, justo el nombre de él no me la acordaba. Y la verdad que me encantó esa historia, no la conocía. Algo sabía como de los nombres, los personajes te van sonando por cultura general, pero muy interesante. Así que nada, este es un libro, otro más a toda la lista que en algún momento tengo que terminar. Así que nada, esos son los títulos que como que marcaron un poco mi camino de vuelta a convertirme en lector o algo por el estilo. Un poco lo hago en mi tiempo libre, que no tengo casi, así que aprovecho las vacaciones de invierno y verano como para leer un poco más. Y nada, quería hacer este video como para arrancar, siempre quise hacer esto, hablar un poco de libros o de boludeces de la facultad, y esto es como animarme a eso. Así que nada, así sentado en el piso en mi habitación de mi departamento, hablando un poco de libros. Así que nada, espero que les haya gustado, y si les gustó un poco esto, que hable un poco de libros o de los libros que voy a leer en el verano, igual eso lo voy a subir sí o sí, háganmelo saber.